embargo, tenemos que mencionar que el intestino delgado está formado por tres partes: el duodeno, el duodeno y el hígado. Cada una de las partes que estamos mencionando tiene su propia patología. Y también tenemos que ver que el intestino delgado es largo, tiene de 6 a 7 metros. Voy a compartir mi pantalla, chicos. Las patologías del intestino delgado se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos las patologías congénitas y las patologías adquiridas. Dentro de las patologías congénitas vamos a hablar del divertículo de Meckel. En cuanto al concepto, es una anomalía congénita derivada de la obliteración del conducto onfalomesenterico que está presente en el 2 a 3% de la población. Por lo general se va a localizar dentro de los 100 centímetros de la válvula ilicecal y suele contener tejido gástrico o pancreático heterotópico. Podríamos mencionar que es una formación sacular que se presenta a expensas de la pared del intestino. Aquí en la diapositiva, esta es la formación sacular que se presenta, ¿no?, a expensas de la pared del intestino delgado. Ustedes saben, porque hemos visto también el divertículo de Zenker, ese pasado, ¿no? Es una formación sacular que se produce ya sea por pulsión o por tracción. Por pulsión, cuando existe un aumento de la presión interintestinal en este caso. Por tracción, cuando existe, por ejemplo, una tumoración que jala, si ustedes quieren, permítanme la expresión, la pared del intestino, ¿no?, y produce esta saculación. En cuanto a la etiología, la falta de involución completa o parcial del conducto onfalomesentérico. En cuanto al cuadro, el paciente va a presentar malestar abdominal. En alguna circunstancia puede presentar un dolor abdominal de tipo cólico, náuseas, vómitos, deposiciones sanguinolentas. En cuanto al diagnóstico, el método de diagnóstico más preciso es el estudio de gammagrafía con tecnesio 99. La precisión puede ser mejorada con el uso de la beta-gastrina, que va a aumentar la absorción del tecnesio en la mucosa intestinal. En cuanto a la radiografía, tenemos la radiografía en doble contraste. Nos va a ayudar también en el diagnóstico, aunque en menor proporción.
La tomografía axial computarizada, la ultrasonografía son poco útiles. En cuanto a los criterios diagnósticos, tiene la misma estructura que el intestino subyacente. Está situado en el borde antimesentérico. Su indicación es independiente. En cuanto al tratamiento, es quirúrgico, la diverticulectomía, y el pronóstico en esta patología es bueno. Aquí tenemos una tomografía y la gammagrafía. ¿No? Vemos la saculación, fíjense las flechitas, es exactamente como un saco. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta sobre divertículo de Meckel? ¿Alguna pregunta? Bien. El grupo de las patologías del intestino delgado adquiridas, tenemos el ilio. El ilio, que es la disminución del peristaltismo intestinal, puede ser por dos causas. Y por lo tanto, se puede dividir en dos grandes grupos: mecánicos, ilios mecánicos e ilio paralítico. El ilio mecánico, que a su vez puede ser simple, sin estrangulación, y complejo de estrangulación. Y el otro grupo, que es el ilio paralítico, en el cual existen diferentes causas para que se produzca la disminución del peristaltismo. Vamos a conceptualizar el ilio, ¿no? Entonces decimos que la peristalsis en estos pacientes está disminuida o es inefectiva, es no propulsiva. Sin embargo, no hay afectación vascular ni obstrucción real. La actividad motora, aunque disminuida, nunca está completamente ausente. En cuanto a la etiología, vamos a dividir al ilio, a su vez, en dos grupos: los agudos y los crónicos. En cuanto a la etiología del ilio paralítico agudas, tenemos las causas postquirúrgicas, el desequilibrio hidroelectrolítico. En la diapositiva está simplemente con las siglas: desequilibrio hidroelectrolítico, procesos inflamatorios vecinos, como por ejemplo un absceso, una pancreatitis, una colecistitis, una peritonitis, gastroenteritis, intoxicaciones como la uremia o la intoxicación por plomo. Y dentro del grupo de las etiologías crónicas tenemos alteraciones neuromusculares, el caso de las miopáticas o miopatías, distrofia miotónica, neuropatías viscerales, la diverticulosis, el mixedema, feocromocitoma, la porfiria, el hipotiroidismo y algunos fármacos como ser los fármacos opiáceos o las fenotiacinas. En cuanto al diagnóstico, el examen físico, exámenes de laboratorio,
Dentro de los exámenes de gabinete tenemos la radiografía de abdomen simple, esta, que siempre se le debe pedir al paciente de pie, en la cual nosotros vamos a encontrar estas imágenes que por sus conocimientos de imagenología ustedes ya las conocen, ¿no? Entonces tenemos los niveles hidroaéreos, fíjense aquí como unas líneas, que son signos radiológicos de ilio. En cuanto al tratamiento, tenemos que tratar la causa que lo va a originar. Por ejemplo, en un desequilibrio hidroelectrolítico, generalmente la causa es la disminución del potasio, vale decir la hipopotasemia. Entonces, en el tratamiento que tenemos que hacer, restituir lo que le falta al paciente, vale decir, vamos a administrar potasio. El pronóstico en esta patología, en el ilio paralítico, es bueno. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre ilio? Bien. El otro grupo del ilio sería el ilio mecánico. Este ilio se va a producir por algunas circunstancias que determinen la obstrucción del tránsito del intestino delgado. Puede ser una brida, una adherencia que enlace al intestino y cause su obstrucción. Puede ser un proceso tumoral que vaya a obstruir el lumen intestinal, una torsión del intestino delgado, conocemos con el nombre de vólvulo, o en su caso una invaginación, vale decir que un segmento se introduzca en otro y por lo tanto también cause una alteración a nivel del lumen intestinal. El tratamiento del ilio mecánico, lógicamente, es quirúrgico. Y el pronóstico se ensombrece más que el pronóstico en el ilio paralítico. Bien, dentro de las patologías que no son congénitas, que son adquiridas, tenemos las enfermedades vasculares y dentro de estas tenemos la isquemia mesentérica aguda. Vamos a tener una prevalencia de un 40-60%. La presentación es en el grupo etario de 60-70 años, frecuentes en el duodeno y en el vieyuno proximal. En cuanto al cuadro clínico, dolor abdominal de tipo cólico, diarreas, puede haber ictericia, hemorragias digestivas que nos pueden hacer confundir con otro tipo de patologías, y en algunas circunstancias un TU, vale decir una masa abdominal. En cuanto al diagnóstico, la radiografía contrastada, que se denomina tránsito intestinal, consiste en la introducción de un contraste con la urografía, no el bario, porque puede perforarse el intestino y hacer una peritonitis química al paciente. Entonces utilizamos urografina y vamos sacando en diferentes tiempos radiografía para ver el avance, ¿no?, de contraste que hemos administrado y de esa manera ver dónde se ha producido la obstrucción o la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la enteroscopía. Actualmente tenemos un método diagnóstico nuevo que es la cápsula endoscópica. Esta cápsula endoscópica le
le damos al paciente para que trague, y en esta cápsula, es una cápsula electrónica, ¿no? Tiene dispositivos externos para poder sacar fotos a medida que vaya progresando por el intestino. Y de esta manera nos ayuda en el diagnóstico. La ecoendoscopía es otro examen de gabinete mixto, en el que toma parte la ultrasonografía y la endoscopia. Es un endoscopio que tiene un transductor, ¿no? Igual que el ecógrafo, y que nos da el plano en profundidad. La invasión gangliar nos va a empeorar el pronóstico. Tenemos la oclusión arterial mesentérica, en la cual es un émbolo que se va a encontrar en la arteria mesentérica superior, rara vez en otros lugares, como por ejemplo la arteria celíaca. En cuanto a la etiología, tenemos la embolia, la valvulopatía mitral, la fibrilación auricular. Esta es una sigla, una abreviación, FA, es una abreviación internacional, pero es mejor que ustedes la anoten: fibrilación auricular. Infarto agudo de infarto agudo de miocardio, igual está aquí abreviado, es una abreviación también internacional, pero anótenla nomás: infarto agudo de miocardio. Endocarditis, lesiones aórticas, como las valvulopatías, aneurismas y también iatrogenias. En cuanto al diagnóstico, tenemos el cuadro clínico, vale decir, en la anamnesis el paciente va a tener un dolor abdominal intenso, periumbilical, meteorismo, distensión abdominal, puede haber una reacción peritoneal, un abdomen duro, poco posible, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, el paciente se torna disnéico, la presión arterial puede empezar a bajar hasta llegar a una hipotensión, puede haber taquicardia. En la radiografía de abdomen simple se encuentra paralítico, es decir, niveles, como hemos visto cuando estábamos viendo el, el tema de ILEO, ¿no? El ecodoppler, la tomografía axial computarizada, contrastada, donde vamos a encontrar GRAS en las estructuras, la radiografía. En cuanto al tratamiento, arteriografía, y lógicamente tratamiento quirúrgico. El pronóstico, la mortalidad es elevada en el 70% de tratamiento quirúrgico y la revascularización. ¿Por qué? Por la arteriosclerosis sistémica difusa que se presenta en estos pacientes. Ahí tienen ustedes diferentes formas de diagnóstico, como hemos mencionado: la angiografía, la ecografía, la radiografía de abdomen simple, la tomografía. Bien. Vamos a quedar aquí, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, buenas noches. El mecanismo de la disnea, ¿por qué se presentaría en las enfermedades vasculares de oclusión arterial mesentérica? El mecanismo fisiopatológico que se va a presentar
es lógicamente alteración en el riego vascular. Y estos pacientes generalmente no tienen solamente una patología trombótica a nivel de las arterias, sino también a nivel de las venas. Y puede ocurrir simultáneamente, ¿no?, que algún trombo hubiese llegado al pulmón y se hubiese instaurado al mismo tiempo, podríamos decir, ¿no?, un TEP, ¿no?, una tromboembolia pulmonar. Por ese motivo, la falta de riego sanguíneo a los órganos nobles de la economía y dentro de estos al pulmón, el paciente tiene disnea. No sé si he podido esclarecer su duda. Sí, doctora. Y también otra consulta. ¿Qué fármacos pueden provocar una contracción de la arteria mesentérica para que pueda llegar a formar trombos? No. Lo que ocurre con esta patología, que es el infarto mesentérico, ¿no?, o cualquier otro tipo de alteración vascular trombótica, se presenta generalmente en pacientes que tienen una predisposición, podríamos decir, genética a formar trombos. Son generalmente pacientes con patologías de base, como por ejemplo la fibrilación auricular, valvulopatías aórticas, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen la predisposición a hacer trombos y estos trombos a diseminarse, podríamos decir, a diferentes órganos económicos, ¿no? Y en este caso, la arteria. No sé si he contestado su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en el caso del delirio paralítico, ¿los ruidos hidroaéreos están abolidos o están disminuidos? Depende. Si el delirio paralítico es leve en cuanto a la evolución del mismo, entonces los ruidos peristálticos y los ruidos hidroaéreos ambos van a estar disminuidos. Pero si el delirio paralítico es moderado o es grave, incluso puede existir una abolición tanto de los ruidos peristálticos como de los ruidos hidroaéreos. Sin embargo, esta abolición no es por más de 5 minutos. Por eso, cuando nosotros estamos realizando el examen físico al paciente, esta pregunta, Hugo, nos sirve porque nos va a guiar a un diagnóstico. Si la abolición de los ruidos hidroaéreos y del peristaltismo es por más de 5 minutos, nosotros tenemos que pensar que el hilio puede ser mecánico. Y si es mecánico, el tratamiento es quirúrgico. Auscultamos. Si la abolición es más de 5 minutos, lo que no ocurre en el hilio paralítico, directamente tenemos que pensar que el hilio es mecánico. Y el tratamiento del hilio mecánico, peor en el caso de intestino delgado, ¿no?, el tratamiento es quirúrgico. Es una emergencia médica. No sé si se pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas noches. Tengo una dudita. En el caso del divertículo de Merkel, al ser el tratamiento de forma quirúrgica, si no realizáramos el mismo, el paciente podría cursar con complicaciones más graves en un futuro, o el paciente puede vivir sin realizar ningún tipo de tratamiento con ese divertículo. Bueno, el paciente puede vivir con el divertículo por mucho tiempo, pero siempre va a tener un riesgo. O sea, nosotros no vamos a poder decirle que dentro de un año usted va a tener complicaciones de su divertículo, o dentro de 6 meses, un mes. Entonces, lo aconsejable, Marcela, es mandar al paciente a tratar.
Pero, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener el paciente? La perforación, sangrado, ¿no? Entonces, para evitar esas complicaciones, una vez que hacemos el diagnóstico, debemos aconsejar a nuestro paciente no someterse a una intervención. Sí, 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 doctora, gracias. bien, chicos, vamos a quedar aquí, porque se nos acaba el tiempo. Y bueno, entonces seguimos con nuestros temas el día martes, en el mismo horario, por favor, dar la comunicación continua. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Hasta luego. Cuídense siempre. Doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.